Bueno, muy bien. Vamos entonces a este último video donde vamos a tratar de caracterizar concretamente cómo se cumple este tema regulado, como vimos antes, en el artículo 1767 del Código Civil. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? Hay que tener en cuenta, eh, como decíamos, distintas condiciones, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo eh, anteriormente este cuadro donde comparábamos el artículo 1117, último reformado en el año 97, que rigió hasta el año 2015, y el actual artículo 1767. Ahí dijimos que se mantenía estructuralmente el mismo sistema de responsabilidad civil para las escuelas. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Distintos ámbitos de aplicación de este artículo. El primero es el ámbito material. Fíjense, cuando el alumno, dice el artículo, dañado o dañador, se halle o deba hallarse, como aclaramos, bajo el control de la autoridad educativa. Esto es muy amplio, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de autoridad educativa, hablamos de toda la cadena, diríamos así, de responsables. Puede ser un preceptor, puede ser un celador, puede ser el bibliotecario, puede ser un profesor de educación física, el director, por supuesto, que nunca se va a liberar de esa cadena, ¿sí? Porque es uno de los últimos responsables. Pero mientras el estudiante, el alumno, esté o deba estar, ¿sí? Si no está y es responsabilidad, digamos, de alguien que no esté porque no se controló, porque se escapó, la responsabilidad existe. Y esto se da también tanto en tareas propias de lo que es la educación, es decir, en el aula, en el patio, en los recreos, en una competencia deportiva que se hace en la escuela, como también cuando es una actividad fuera de la escuela, pero que está dentro de las actividades planificadas en la escuela. Por ejemplo, una salida recreativa, una visita guiada, una competencia entre escuelas, etcétera. La responsabilidad sigue existiendo por más que no sea dentro del edificio escolar, ¿sí? Una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre es el tema del tiempo, es decir, ¿cuándo empieza esta responsabilidad y hasta cuándo se extiende? Acá hay como una delegación de guarda de parte de los padres que dejan los chicos en manos de la escuela una determinada cantidad de horas. Entonces, la regla general, y acá hay que después hacer alguna aclaración, la regla general es que esta responsabilidad de la escuela y de quienes forman parte de ella, vuelvo a repetir, desde los preceptores, los profesores, los directores, etcétera, empieza con el horario de ingreso a la escuela, ¿sí? Y termina, en principio, con el horario en que se pone fin a la jornada educativa. Pero digo, ¿por qué en principio? Porque estos horarios no son rígidos. La jurisprudencia, en muchos casos, los jueces, en muchos casos, han hecho lugar a demandas cuando han ocurrido situaciones en horarios, diríamos, un poco antes del ingreso o poco después del egreso, ¿sí? Quiere decir que habrá que interpretar en cada caso qué fue lo que pasó, digamos, por qué ese chico todavía estaba ahí y qué le pasó, pero bueno, no es una cosa rígida. En esto hay que ser muy, muy cautos y saber que, bueno, siempre es preferible, si un chico está ahí afuera, y no lo han venido a buscar, por ejemplo, y puede correr peligro o un riesgo, es preferible que la escuela lo acompañe o que lo dejen estar hasta que lo vengan a retirar. Llamar a su papá, es decir, tener una actitud proactiva, no pensar, listo, ya salió, o ya el horario se cumplió, así que ya es responsabilidad de él. Porque cuando pasa algo, generalmente es ahí el problema. Entonces, cuando en principio coincide con la jornada educativa, pero esto también hay que tenerlo con una flexibilidad. Pueden ser minutos, media hora antes, media hora después, dependiendo de cómo se den las cosas. Esto hay que interpretarlo de una manera más laxa, no rígida, estática, ¿sí? Y después también el ámbito espacial.
Si el daño se produce dentro del establecimiento, se presume que la responsabilidad siempre es de la autoridad educativa. Fíjense lo que les digo, si hay una piedra, como ha sido algún caso, perdida, digamos, alguien tiró una piedra desde afuera de la escuela, le pega a uno, le cae a alguno de los chicos dentro de la escuela, uno dice, ¿es responsabilidad de la escuela? Sí. ¿No es un caso fortuito que exima de responsabilidad? No, porque el daño se produce y la responsabilidad no depende de la culpa. En este caso no hay culpa de la escuela si pasó eso, fue hasta un accidente puede ser, pero el daño se produjo y como la responsabilidad es objetiva, la escuela va a tener que responder. Si se causó el daño fuera del establecimiento, pero tuvo su causa dentro de él, también es responsabilidad digamos, del propietario o quien organiza la actividad educativa, que como dije antes puede ser el Estado en los colegios estatales o puede ser, digamos, quien es el organizador a nivel de un colegio privado, por ejemplo. Si el daño se produce afuera del establecimiento, en el horario que tenía que estar dentro de la institución, la escuela va a responder, ¿sí? No cuando no entra, esto también hay que aclararlo. Si el alumno no ingresó nunca a la escuela, no hay responsabilidad, pero si ingresó y se escapó en el horario que tenía que estar, le pasa algo, es responsabilidad, ahí sí, de la escuela. Y no es caso fortuito decir que se escapó, decir, bueno, él mismo se buscó esto, entonces no somos responsables. La escuela es responsable. Cuando digo la escuela me refiero a toda la jerarquía, diríamos, de autoridades que son, en este caso, las que van a tener que responder. Básicamente, el primero que va a responder es el seguro, porque para eso es obligatorio tenerlo. Pero también responde el titular, que sería el Estado, o el dueño, en el caso de un colegio privado, y luego también van a poder responder quienes estén por debajo, si ha habido culpa también o dolo, intención. Es decir, si un docente abandona su curso y, porque no se da cuenta, deja el curso solo, muy común, y se produce un daño a un alumno, ¿es responsable el titular del establecimiento? Es responsable. ¿Es responsable el director? Es responsable. ¿Es responsable el docente puntualmente que abandonó, que actuó mal, que actuó con culpa? Es responsable. Van a responder todos en este caso, porque la responsabilidad del titular no excluye que haya una responsabilidad concurrente del docente, del preceptor o del director en el caso que haya culpa. Ahí sí tiene que ser subjetiva, ¿sí? Pero es concurrente a la responsabilidad del titular, que es siempre. Basta que el chico tenga un daño para que ya se considere que procede la responsabilidad. Por supuesto que hará el titular del establecimiento. Hará la denuncia al seguro y el seguro, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, se hace responsable de abonar los daños correspondientes. También si el daño se produce fuera del establecimiento, como dijimos antes, pero actividades programadas desde el establecimiento. En ese caso es responsabilidad, un viaje de estudio, una visita. No así, por ejemplo, si se trata del viaje de egresados que no organiza la escuela. Ahí la escuela no tiene nada que ver y no responderá, ¿sí? Bien, para ir dando algunas conclusiones, entonces. Acá, ¿por qué responde la escuela? ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad objetiva que establece el artículo 1767? Bueno, hay distintos fundamentos, pero los más comunes, ¿cuáles son? Decir que tiene una obligación de seguridad la escuela. Si el chico ingresó sano, debe salir cuando termina la jornada en las mismas condiciones en las que ingresó. Si esto no pasa, ya hay responsabilidad de la escuela, ¿sí? Va a tener que responder. No importa si actuó con toda la diligencia. Por ejemplo, si en el recreo un niño empujó a otro, que es algo absolutamente común, y le produjo un daño, la escuela va a tener que responder. No va a poder decir, no, es que lo empujó el otro niño, entonces los padres de ese niño van a tener que responder. Va a responder la escuela, porque el daño se le produce independientemente de que hubo un empujón o, como les dije antes, independientemente de que se produzca un accidente. No hubo a lo mejor intencionalidad, todos estaban mirando en el patio que nada pasara y algo pasó. Aún en ese caso,
la escuela va a tener que responder. Pero bueno, lo importante y la única forma de eximirse, como dijimos antes, es el caso fortuito, que es un evento que resulte imprevisible, realmente imprevisible, y además ajeno a la escuela en este caso. Si es un empujón de un alumno a otro, no se considera caso fortuito, ¿sí? Que alguien arroje en el recreo un compás y lastime a otro chico no es un caso fortuito, ¿sí? Se considera un caso que debe ser pasible de responsabilidad la escuela. Bien, pero para esto algunas conclusiones finales. Fíjense, primera postura, hay como distintas posturas, tomando esto de Claudio Ramos, un gran amigo, estas posturas que él me decía que hay que tener en cuenta en materia de la escuela. Fíjense, la primera es la tranquilidad temeraria, es decir, no se toma ninguna medida ni recaudo, ¿sí? Siempre estamos con esta frase, nunca pasó nada, no, nadie nos va a demandar, conocemos a los padres, nunca hay que pensar eso, porque eso va a durar mientras dure que no pase nada. En cuanto pase algo, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos en un error. De manera que esta tranquilidad temeraria es peligrosa. Pero tan peligrosa es esta tranquilidad temeraria como el otro extremo, que sería el rigorismo temeroso, ¿sí? Es decir, como tenemos miedo de que les pase algo a los alumnos, o que hagan algo ellos, o que alguien se lastime, no permitimos que se haga ninguna actividad. Entonces, para evitar que haya responsabilidad civil, la escuela parece una cárcel. Bueno, tampoco es conveniente y tampoco suma ni sirve. Lo más importante y lo más adecuado es una postura intermedia, que le llamamos acá actitud preventiva. Esto de ser precavidos, cumplir con nuestras obligaciones, prevenir, si vemos cosas que son peligrosas, que pueden lastimar a un estudiante, prevenir. Si yo veo que un ventilador de techo no funciona bien, antes de que se produzca un daño, arreglarlo, anularlo si es necesario, ¿sí? Si yo veo, estoy viendo que en el recreo están corriendo de una manera que sé que en algún momento alguno va a terminar con un daño, tratar de evitar, prevenir, digamos, y evitar que eso pase, ¿sí? Es decir, y si algo pasa, seguir un procedimiento, como dijimos antes, que es darle intervención al seguro, por supuesto al servicio de emergencia primero, atender la situación inmediata y luego hacer la denuncia correspondiente al seguro para que él pueda, digamos, hacerse cargo de los daños en los que puede haber incurrido como parte de nuestra responsabilidad como institución educativa, ¿sí? Bien, hemos entonces tratado de abordar quizás lo más importante a nivel de responsabilidad civil de los establecimientos educativos en un tiempo muy corto, pero que creo que como nociones, más el material, lo que ustedes después verán en una instancia donde van a poder hacer preguntas concretas, será, digamos, de mucha ayuda para el ejercicio de su tarea docente. Así que bueno, yo les agradezco mucho. Ha sido un gusto para mí y bueno, espero que todo esto les sea muy útil y les sirva concretamente para esta tarea tan hermosa que es la educación y de la que todos formamos parte. Muchísimas gracias y un gusto grande.